Bienvenidos al Hospital El Tunal. Mi nombre es Patricia Abella Palacios, soy anestesióloga especialista en dolor y cuidados paliativos y lidero el programa de Hospital Sin Dolor. Vamos a continuación a explicar este programa. Por definición, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular potencial o actual o descrito en términos de dicho daño. Los tipos de dolor se pueden clasificar según su origen, en dolor nociceptivo, dolor neuropático o dolor psicógeno. Dentro del dolor nociceptivo podemos tener dolor somático o visceral, dentro del dolor neuropático, dolor del nervio periférico o dolor del sistema nervioso central, y el dolor psicógeno como dolor psicodinámico o cognitivo-conductual. También podemos tener dolores mixtos, eso significa que un paciente puede tener los tres tipos de dolor o dos tipos de dolor conjuntamente. ¿Qué es dolor agudo? Es aquel dolor que tiene una duración menor a 3 meses. Generalmente es repentino o punzante, tiene un curso corto y de intensidad variable. Dentro de los tipos de dolor somático vamos a encontrar que deben haber lesiones de piel, músculo, fascia, hueso o periósteo. Generalmente es localizado, repentino y generalmente se percibe el sitio de la lesión tisular. Dentro del dolor visceral, las fuentes viscerales del dolor van a ocasionar distensión, estiramiento, inflamación, isquemia del peritoneo, alteración de órganos huecos o pélvicos, tanto abdominales o pélvicos, alteración de cápsulas de órganos sólidos de la pleura, miocardio o pericardio. Dolor neuropático ya es cuando tenemos lesión tanto del sistema periférico, nervioso periférico o central. ¿Qué podemos presentar en pacientes con dolor neuropático? ¿Qué síntomas? Es importante clasificarlo aquí. Cuando el paciente refiere a dolor constante o intermitente, ardor o urente, tipo perforante, hormigueo con parestesias o disestesias, corrientazos que se llama dolor paroxístico o cuando es de carácter local o irradiado. Esto es muy importante para definir el manejo inicial del paciente que tenga dolor neuropático. Hay muchísimos síndromes de dolor agudo. Podemos tener no solamente los posoperatorios y postrauma, sino diferentes tipos de enfermedades médicas como por ejemplo pancreatitis, dolores de espalda, hernias discales, cefaleas, dolores torácicos, dolores abdominales. Hay muchas razones, como ustedes ven en este listado, de dolor agudo. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una lesión, una inflamación, una enfermedad? Vamos a encontrar que hay una lesión inicial que estimula los nociceptores periféricos en un punto determinado y que a medida que pasa el tiempo, esta información dolorosa se amplifica a nivel periférico. Esto ocasiona que la información se va a aumentar y esta información aumentada de dolor amplificada va a llegar a la médula espinal de esta misma manera, y si uno no maneja el dolor en la forma periférica adecuada, este dolor se va a tender a cronificar cuando uno no maneja el dolor en las fases iniciales. Así es de que nosotros en este hospital enseñamos el manejo del dolor agudo para que prevengamos el dolor crónico que después nos va a llegar y que tiene mucho sufrimiento para el paciente y además un alto costo. La ruta de manejo de dolor agudo. La tabla va del número 0 al número 10, indicando que el 0, el paciente no tiene nada de dolor, y el 10 es el mayor dolor que una persona puede tener. El paciente generalmente puede entender esta tabla y definir si el dolor es 4, 5, 2, 8 o 9. Con base en eso, uno puede iniciar su manejo de la manera más adecuada según la escala del dolor. Si el paciente le llega con un dolor leve, usted debe suministrar un antiinflamatorio no esteroideo o acetaminofén o dipirona si no hay contraindicación para la misma, y si el paciente mejora va a continuar este tratamiento. Si el paciente a usted le llega con una EVA de 4 a 7, indica que hay un dolor moderado. Entonces usted debe suministrar un opioide débil. Generalmente el opioide que nosotros manejamos en forma tradicional es el tramadol, ya que se existe en forma intravenosa, y la dosis del tramadol es muy importante que les quede claro. La dosis es 1 a 2 miligramos por kilo
cada 6 horas intravenoso. Es importante definir por kilo de peso, ya que muchas veces hay equivocaciones y se titula el paciente de una manera diferente. Si el paciente está en consulta externa y no tiene vía venosa, se le puede dar un opioide débil tipo codeína o tipo hidrocodona, como lo muestra la tabla, y generalmente asociamos o acetaminofén y un antiinflamatorio no esteroideo. Si el paciente mejora, se debe continuar este tratamiento, pero si no mejora y el paciente persiste con dolor, nos toca irnos hacia la tercer nivel, que es el manejo del dolor severo. Quiero aclarar que si el paciente está en urgencias o en UCIs o en algún área del hospital y el paciente reporta dolor mayor de 7, debemos iniciar con el manejo de dolor intenso. No empecemos con el manejo de dolor leve. Directamente iniciamos con opioides potentes tipo morfina, tipo hidromorfona, y en casos muy raros se utiliza meperidina debido a todos los riesgos que la meperidina tiene. Preferimos morfina o hidromorfona. Fentanil únicamente lo manejamos los anestesiólogos por el riesgo severo de un tórax leñoso. También en este último nivel se asocian antiinflamatorios, dipirona y acetaminofén. Si el paciente mejora, lo dejamos formulado, como ya les voy a explicar, y si no mejora, debemos reevaluar el diagnóstico con el médico tratante, ver si es patología quirúrgica o no, si es un dolor neuropático o oncológico un poco más severo. Es importante aclarar que los opioides son los fármacos más efectivos para controlar el dolor. Así de que nosotros tenemos el concepto dentro del Hospital Sin Dolor de analgesia multimodal, en donde aquí están los puntos importantes para que ustedes los revisen también. Muchas gracias.